Auspician este programa ALZ Agro, Crow, Peláez y Asociados, Nufarm, Sociedad Rural Venado Tuerto, RAGT Tobin, Cuichigaveglio Seguros, IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esta semana en Tranquera Abierta, brechas de rendimiento en soja. Analizamos las campañas de trigo y maíz. Uso de digestatos en nutrición de cultivos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa y vamos a comenzar con un tema muy interesante que planteó Daniel Miralles. Estamos hablando del docente investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, vinculado a las brechas en el rendimiento de soja. Pero el planteo de él es muy interesante por este punto, porque él lo mira del lado del rendimiento esperable, no del rendimiento potencial, sino del rendimiento que ese ambiente podría entregar y lo que finalmente termina pasando a nivel de producción. Un poco lo que mostraba que es esa brecha entre el rendimiento actual y el alcanzable, porque el potencial es mucho mayor y lo obtenemos en años muy particulares, porque hay muchos atributos del potencial que no podemos manejar. No podemos manejar la radiación, no podemos manejar la temperatura, pero sí podemos manejar aspectos de manejo y de genética. Y eso es la brecha que tenemos entre el actual rendimiento y el rendimiento alcanzable. Y esa brecha es variable de acuerdo a las zonas. Mostré un poco que en el sudeste, sudoeste, esa brecha es casi el 34% entre el rendimiento que hoy tenemos y el alcanzable. 1 tonelada por hectárea más podemos sumarle a ese rendimiento de soja. Y en otras áreas como la zona núcleo, con los mayores rendimientos, la brecha es mucho más pequeña, un 4%, un 5%, donde podemos tener un alcanzable en relación al actual, de 600, 500, 600 kilos más por manejo, por genética, etcétera, etcétera. ¿Y de qué depende? Con Daniel Miralles también hablamos sobre algunos factores que impactan dentro de la productividad de soja y que está en manos de los propios productores y técnicos corregir. El primer factor que aparece es fecha de siembra. Es muy importante la fecha de siembra con los grupos de madurez que hoy tenemos en Argentina. En la medida que nos atrasamos después de un límite, después de un pequeño plató que tenemos de fechas tempranas, va cayendo el rendimiento. Y ahí mostraba que ese rendimiento cae entre 30 y 50 kilos por hectárea por día, entre 0,6 y el 1% por día respecto al rendimiento óptimo que tengo. Ese es un punto. El otro punto es que en algunas zonas como el sudeste, sudoeste, se han mejorado muchos grupos de madurez como el 4, el 5, el 3 largo, nada del grupo 2, por ejemplo. Muy poquito las empresas se han dedicado al grupo 2. Ahí tenemos más de 1 millón de hectáreas en todo el sudeste, sudoeste, que si mejoramos los grupos cortos, podemos darle potencial a esos grupos cortos, meter los periodos críticos en mejor condición. Sabemos que en el sudeste cae mucho la radiación, mucho la temperatura, y el llenado de granos no es apto en esas condiciones. Entonces tenemos que meter grupos 2 que tengan mucho vigor, más crecimiento inicial y mejorar esos grupos. Eso es parte del mejoramiento genético. Y finalmente la nutrición, que en definitiva uno de los aspectos claves. Ahí mostrábamos en la disertación, el 12% de todos los productores con suerte hacen análisis de suelo, es un problema eso. Entonces tenemos que culturizar al productor que si está invirtiendo 200, 300 dólares por hectárea, 5 dólares que vale un análisis de suelo es la nada mismo para saber cómo está su suelo. Ese es uno de los puntos. Y el último punto es el sistema que tenemos de renta de los campos, que en muchos casos está anualizado. 70% del 60% de los campos que se arrendan son arrendamientos anuales. Y eso atenta contra sostener el sistema a mediano y largo plazo, que es un problema para el país, no solo para el productor. Otro aspecto que resalta Miralles tiene que ver con los arrendamientos, el impacto que tiene el esquema de arrendamientos rurales en la productividad y cómo esto termina impactando también en la rentabilidad final de la producción. En el mejor de los casos, porque la anualización, cuando vos lo tomás en mayo, junio, con suerte podés pensar en un sistema de intensificación trigo-soja de segunda,
que no es lo más grave, pero después el cultivo que sigue, trigo, soja, maíz, hay un gap, hay un agujero en el medio, barbechos enmalezados, sucios. Entonces el productor no puede pensar en un sistema de rotación intensificado, justamente para sostener el carbono en el suelo, las raíces que mejoren la materia orgánica. Hoy mostraron en el mismo panel cómo fue cayendo la materia orgánica en los últimos años, del 2011 hasta la actualidad. En los últimos 15 años, la materia orgánica cae estrepitosamente, suelos ácidos, cae el calcio, cae el carbono, menos nitrógeno, menos fósforo, menos zinc, ya tenemos respuesta zinc, boro, y vamos a seguir teniendo respuesta. Y eso es porque no hay una planificación desde el punto de vista de la legislación estatal que determine los arrendamientos a mediano y largo plazo. Siempre que se habla del Estado, el Estado es como mala palabra, no puede intervenir el Estado. El Estado tiene que legislar en 4 áreas básicas, ¿no? Que es educación, seguridad, bueno, la producción del sistema agropecuario en varios aspectos tiene que estar legislado, tiene que intervenir el Estado para legislar. Y una de las intervenciones justamente es la legislación a mediano y largo plazo para los arrendamientos, lo que nos va a permitir proyectar y tener más productividad. Si queremos tener más de 100 millones de toneladas de grano a lo largo del tiempo, tenemos que pensar en sostener el sistema de suelos. Un suelo enfermo es un suelo que está condenado cada vez a tener menos rendimiento. Hacemos la primera pausa de nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.